acerca de la importancia del discipulado. Y recordamos que el Señor Jesucristo dijo: haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. El discipulado es lo que le puede dar a las personas la victoria en su vida personal. Es muy importante eso. Las personas tienen crisis, las personas tienen dificultades emocionales, situaciones espirituales muy complicadas, tienen crisis personales fuertes, económicas y todo esto. Pero ¿qué es lo que le ayuda a una persona a superar las crisis y salir adelante? El ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Recordamos que un discípulo de Cristo es uno que ha creído en el Señor Jesús, pero que está creciendo en conocerlo por la palabra de Dios. Está conociendo a Dios por su palabra y está teniendo respuestas por la palabra de Dios. Porque el manual del discípulo es la Biblia. Y ahí Dios nos habla por su palabra y nos ayuda a resolver los problemas personales. Un discípulo es uno que cree en el Señor Jesucristo, pero está siguiéndolo, está conociendo más de su palabra y está obedeciendo sus mandamientos. O sea que el discipulado está enmarcado en la palabra obediencia a la palabra de Dios. Y entonces la persona supera cualquier crisis. Por eso le digo, usted tiene problemas, tiene crisis. La única manera de salir adelante y superar esto es a través de ser un verdadero discípulo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, una persona que tiene la fe en el Señor, pero que diariamente estudia su palabra, lo busca en la oración y obedece los mandamientos de Dios. Téngalo por seguro que usted saldrá de cualquier problema que se le presente si es un discípulo del Señor Jesucristo. Pero no solo a nivel individual, también a nivel de la familia. Las crisis de la familia, a veces las familias parecen infiernos. ¿Pero por qué parecen infiernos? Porque no se permite a Jesús que sea el dueño y el Señor de la familia. Pero cuando la familia empieza a entrar en el discipulado, es decir, tener fe en el Señor Jesucristo, creer en Él, buscarlo y aplicar su palabra, la familia se restaura. Toda familia puede ser restaurada cuando empieza a aplicar los principios de la palabra de Dios, porque son principios y valores terapéuticos que sanan a la familia. Entonces la respuesta para la familia es el discipulado cristiano. Es donde el Señor nos dice qué es lo que quiere de nosotros. En unas semanas vamos a empezar a estudiar el Sermón del Monte, que es lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo. Y es muy práctico el Evangelio de San Mateo y el Sermón del Monte, porque son las instrucciones para los discípulos, cómo tener victoria en las crisis familiares y personales. Pero también, una vez que se restaura la familia, se puede restaurar todo un país. Familias fuertes, naciones fuertes. ¿Cuántos creen esto? Diga conmigo: familias fuertes, naciones fuertes. Pero el meollo está en la familia. La crisis familiar destruye la sociedad, pero en la palabra de Dios podemos restaurar la familia y restaurar la nación. Qué importante es esto. Entonces, qué importante es entender que el Señor da la respuesta a los problemas personales, familiares y de todo un país a través del verdadero discipulado cristiano, es decir, poner en práctica los mandamientos de la palabra del Señor. Ahora, Dios quiere que todos seamos esos discípulos, ¿cierto que sí? Oír, recibir su palabra, estar creciendo en obediencia, en conocerlo al Señor. Pero quiere que lleguemos a un punto que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 5, y les invito a que miremos allí la palabra de Dios. Hebreos 5, versículo 11 y 12. Primero, entonces, Dios quiere que todos seamos discípulos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno que está aprendiendo de Dios y aplicando la palabra de Dios a su vida cotidiana y familiar. Pero luego Dios quiere que vayamos un paso más allá y que lleguemos a ser ¿qué? Vamos a mirarlo acá. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Según estos dos versículos, ¿cuál es la meta que el Señor tiene con los discípulos? Llegar a ser maestros, es decir, discipuladores. Dios quiere que usted y yo seamos primero discípulos, que creamos en Él, que apliquemos su palabra, que conozcamos su palabra, pero que lleguemos también a ser discipuladores, o sea, lleguemos a ser maestros de otras personas. Esto lo dice la palabra de Dios, no es algo que yo diga, lo dice la palabra del Señor. El Señor le dice a los hermanos judíos, el contexto de esta carta son judíos a los cuales se les escribió una carta porque estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Ellos pasaron muchas pruebas, muchas luchas y parece ser que se desanimaron y empezaron a echar para atrás, o sea, a volver a ser personas inmaduras en la fe. Entonces por eso el apóstol escritor a los hebreos le dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír, o sea que ya no querían oír la palabra de Dios. Llegó un momento en que ellos dijeron, ya no más, no me enseñen más, no quiero saber más. Uno de los grandes escollos o tropiezos para que uno crezca es cuando ya no quiere aprender más. Y uno dice, no, yo ya sé mucha Biblia, ya me he congregado mucho, ya he orado bastante. Por eso la gran dificultad, los que llevamos tantos años en el Evangelio, es el que uno se llega a estancar. ¿Cierto que sí? Porque dice, ya he orado tanto, he estudiado tanto, he predicado tanto, que llega al punto en que dice, ya, ¿qué más hay? Y empieza entonces a retroceder. Y explicábamos la semana anterior que en la vida cristiana siempre tenemos que estar avanzando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre avanzando, siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Pero cuando la persona se hace tarda para oír, empieza a retroceder. Entonces es importante entender que el camino del discipulado es para toda la vida. Diga conmigo, para toda la vida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 12 dijo algo que es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Filipenses 3 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado todo, no que ya sea el que ya logró todo, sino dice, yo prosigo, avanzo, sigo creciendo en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces esa debe ser nuestra actitud. Cuidado con esa actitud, ¿cómo diríamos? Conformista, autogratificante, que la persona dice cuando ve a un hermano orar, cuando ve a un hermano congregarse, cuando ve a un hermano que lee la Biblia, le dice, tranquilo, yo también era así como usted. Un día se le van a quitar los ánimos de estar orando tanto, de leer tanta Biblia. No, antes al nuevo hay que decirle, adelante hermano, su ejemplo me inspira a seguir conociendo más de Dios. Y yo quiero hablarles a aquellos que llevamos años, yo no digo cuántos, pero llevo bastantes años, que los que llevamos muchos años en el Evangelio, no seamos de esas personas que van para atrás, sino que cada día hagamos como lo era el pastor Ignacio Guevara, que yo recuerdo que a los 97 años, el pastor Guevara, que fue el fundador de la Misión Panamericana, era un hombre que anhelaba la presencia de Dios, que quería saber más de Dios, que aunque era un anciano con casi 100 años, tenía un espíritu fresco de querer más de Dios, de aprender más de Dios. Porque algunos llegan a cierto punto, entonces ya no quieren más, se vuelven monótonos, se vuelven personas que no anhelan más la presencia de Dios. Entonces, qué importante es esto, ¿cierto? El apóstol dijo, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Que Dios nos dé ese anhelo de querer seguir prosiguiendo, aprendiendo, llenándonos más de Dios, porque Dios tiene muchas riquezas para nosotros en el Espíritu Santo. Hay más cosas que tiene Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que se despierte ese anhelo por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, y que avancemos, no retrocedamos. Pero ¿qué dice la palabra de estos hermanos de Hebreos?
Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Entonces la meta es llegar a ser maestros. Claro que hay otro pasaje que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis más condenación. Entonces, ¿cómo conciliamos estos dos versículos? O sea, que el llamado de Dios a nosotros es que lleguemos a ser maestros, pero verdaderos maestros. Gente que conocemos la palabra de Dios, pero que vivimos la palabra de Dios. O sea que nadie puede decir: no, porque es que dice que no nos hagáis muchos maestros para que no recibamos condenación. El maestro que recibe condenación es sencillamente el que enseña, pero no quiere aplicar la palabra a su vida. Pero el reto que Dios nos da es que lleguemos a ser verdaderos maestros de la palabra de Dios. Porque hay nuevas generaciones que nosotros debemos instruir. Siempre hay alguien que nosotros debemos enseñarle. Siempre hay alguien que nosotros debemos impulsar. Siempre hay alguien que nosotros debemos empoderar. Porque Dios es un Dios de las generaciones. Nosotros debemos recordar que tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones, porque el evangelio no se va a acabar con nosotros. Tienen que haber nuevos cristianos y luego de ellos otros nuevos cristianos. Y siempre tiene que haber debe haber nuevas generaciones de cristianos. Y hoy la responsabilidad está en nuestras manos. Tenemos que ser personas que desarrollan a otros discípulos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hoy Dios encienda un fuego, una llama en nuestro corazón, para que seamos personas que discipulamos a otros. El Señor Jesucristo discipuló a 12 hombres. Y luego les entregó el mundo. Dijo: yo me voy, les dejo el mundo. Y ellos ganaron a miles y a miles de millones de personas. El evangelio se fue extendiendo hasta que llegó a nosotros, partiendo de una persona que tuvo 12 discípulos y después se extendió por todo el evangelio, por todo el mundo el evangelio. Hoy Dios nos ha puesto en nosotros, en nuestras manos, la posta. Hoy tenemos la posta de discipular a muchos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tenemos que discipular las personas. Por eso les estaba proponiendo hoy a los del primer culto, y también lo dijimos la semana anterior, que cada uno le pidamos al Señor que nos dé 1, 2 o 3 o 4 o 5 personas para que nosotros los discipulemos. ¿Qué quiere decir? Que los llevemos a la fe en Cristo primero. Les hablemos del amor de Dios, los llevemos a recibir a Cristo en su corazón, pero que les empecemos a enseñar los primeros pasos de la fe cristiana. ¿Cuántos me están escuchando? Y que los llevemos paso a paso, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios a esos discípulos. Vamos luego, ya les dijimos que vamos a estar estudiando los principios del Sermón del Monte. Es lo que le podemos enseñar a los nuevos discípulos. Ese es el contenido que podemos enseñarles, para que ellos empiecen a ser discípulos de Cristo. Pero ¿cuál es la petición que les estoy haciendo? Todos nosotros hagamos como hizo el Señor. El Señor Jesucristo pasó una noche orando y le pidió al Padre a los discípulos. ¿Cuántos han leído eso? Dice que Él pasó una noche a Dios orando y le pidió a los discípulos. Y a la mañana fue y llamó a varios de ellos, porque ya el Padre le había dado esos discípulos. Dígale al Señor: dame esas discípulas, las mujeres, los hombres, estos discípulos, estas familias, estos hogares, dame esos discípulos. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor? Amén. Y digámosle: Señor, dame esas personas. Yo ya estoy haciendo listas de niños, de adolescentes, de líderes que van a ser nuevos fundadores de iglesias. Dios me está guiando a que forme varios discipulados de diferentes, con pastores, con líderes, con niños, con adolescentes, para que surjan nuevas generaciones. Dígale al Señor: dame nuevos discípulos para tu gloria, porque eso es un trabajo de todos nosotros. Dios quiere que todos lleguemos a ser discipuladores, o sea, padres espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 12: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasa con el cristiano que ha pasado años, que ha conocido palabra, pero no ha sido responsable con la palabra de Dios? Empieza a echar para atrás y se parece a un inconverso, o se parece a un recién convertido. ¿Por qué? Porque empieza a olvidar todo lo que Dios ha formado en su vida y vuelve a ser como un niño que necesita que le vuelvan a dar leche espiritual. ¿Sí me hago entender? Y cualquier cosa lo toca, cualquier cosa lo ofende, porque no está firme en ese camino del Señor. Pero hermanos, el Señor nos manda a avanzar.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos manda a desarrollar. Yo les había hablado de un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas, de Howard Hendricks. No sé si algunos se acuerdan. Y aquí nos habla de un testimonio, y lo vuelvo a recordar, de una mujer que tenía 83 años. Y ella había ido a la ciudad de Chicago a una convención de maestros de escuela dominical. O sea, de maestros de niños, porque los maestros de escuela dominical están discipulando niños. Y ella nunca tuvo un grupo de enseñanza mayor a 19, a 20, y en ese momento tenía solo 13 niños, 13 adolescentes, 13 jóvenes adolescentes. Y ella estaba yendo a aprender. Ella tenía ¿cuántos años? 83. Pero entonces le preguntaron, bueno, ¿y usted a qué viene acá a este curso para aprender a discipular jóvenes? Dice, porque quiero aprender más, quiero ser más capacitada. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué fruto ha dado usted? Entonces ella les dijo, 84 jóvenes que he enseñado han llegado a ser ministros del Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 84 ministros del Evangelio. Denle gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y era una mujer, una anciana. Aquí yo quiero que nosotros entendamos esto. Esto está en este libro, Enseñando para cambiar vidas, de Howard Hendricks. Me gusta documentar lo que digo con certeza para que no hayan como ambajes que especulaciones. Entonces, qué importante es que Dios usa personas sencillas. Quizá usted dice, yo soy una persona que no tengo muchos conocimientos, yo no tengo mucha experiencia, yo no he estudiado en un seminario, yo no soy capaz, pero usted tiene a Cristo y usted tiene palabra de Dios. Usted tiene mucho que darle a las nuevas personas, a los hombres, los varones, podemos enseñarle a hombres, a familias, a parejas. Los jóvenes pueden enseñar a jóvenes, a niños, etcétera, pero hay mucho que nosotros tenemos de Dios que podemos darle a la gente. Y no solo es que lo tengamos, sino que Dios nos dice que tenemos que llegar a ser maestros, gente que multiplica el discipulado. Y es un llamado para todos. Esta hermana tenía esa edad, yo creo que aquí pocos tendrán esa edad, algunos sí, pero pocos. Y había dado tanto fruto, tantos ministerios habían surgido. Es decir, a través de usted pueden surgir muchos pastores, muchos predicadores, buenos empresarios, buenos gobernantes, buenos profesionales, porque Dios le va a usar a usted para formarlos, para enseñarlos. La persona que Dios usa es usted, porque el método del discipulado son personas que se dejan usar por el Espíritu Santo, que se disponen. Mira, hay muchas personas que si usted los toma como discípulos van a llegar lejos. Quizá van a llegar mucho más lejos que usted. Como la mamá de Juan Wesley, ella le dedicaba a sus hijos 1 hora diaria de enseñanza, pero sus hijos la trascendieron tremendamente porque llegaron a ser reformadores muy fuertes en Inglaterra. Usted no sabe que de sus lomos pueden salir gente significativa para este país. ¿Lo toman o no lo toman? Y esas personas están cerca a usted. Dígale, Señor, dame esos discípulos, dedíqueles tiempo, enséñenles palabra, denles todo lo que Dios le da, ayúdelos a entrar en procesos, que se conviertan al Señor, que crezcan, y ore por ellos e impúlselos, así como un padre impulsa a sus hijos y dice, hijo, siga estudiando, hijo, sigas especializando, hijo, siga adelante. Y a veces el hijo dice, uy, pero es que este reto es muy grande, y uno le dice, esfuércese, siga adelante, y ellos van avanzando. Hagamos así con los discípulos, para que ellos sean como nosotros, pero mejor que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién no quiere que su hijo sea mejor que el propio papá? Cada papá quiere que su hijo lo sobrepase, ¿cierto que sí? Entonces digámosle, Señor, danos discípulos que nos sobrepasen, que sean mucho más trascendentes. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos queremos esto en nuestros corazones? Y no nos hagamos como estas personas que se redujeron a sí mismos y se quedaron conformistas y llegaron a volver a ser niños espirituales que necesitaban solo leche y no tomaban el alimento sólido, porque dice la palabra que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, personas que llevan años pero que son de calibre espiritual. No, pero digan algo. Que se note que ha sido formado, que ha llevado años
y que se vea esa experiencia a través de formar discípulos. En este libro hay otro testimonio y lo escribe el mismo autor del libro, el hermano Howard Hendricks. Él cuenta que en una iglesia un hermano quería trabajar con los niños de la iglesia como maestro de niños. Y entonces ya todo estaba completo, ya no había más niños para establecer nuevas clases. Entonces el pastor le dijo, pues vaya a la calle y consiga un grupo, vaya a la calle y forme una clase, un discipulado, vamos a llamarlo más bien de acuerdo a lo que estamos hablando. Vaya, forme un discipulado allá en la calle. Y entonces él no se atribuló, ¿cierto? Sino que él fue. ¿Dónde están los necesitados? Están allá afuera, ¿cierto que sí? Allá tenemos que alcanzarlos. Entonces él fue y encontró a unos muchachos jugando canicas. Y entre estos muchachos que estaban jugando canicas estaba este autor del libro, Howard Hendricks. Y entonces le dijo, ¿usted quiere ser parte de un discipulado de niños, de jóvenes? Y entonces no le gustó la idea al muchacho. Pero le dijo, ¿pero sí le gustaría que juguemos canicas? Y a ese sí le gustó la idea. Entonces empezaron a jugar canicas y se ganó la confianza del joven y atrajo a otros jóvenes y empezó a darles palabra de Dios. Y de 13 muchachos que se formaron en ese nuevo discipulado, 11 llegaron a ser dedicados ministros de la obra de Dios. 11 de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Qué quiere decir? Que usted es el instrumento que Dios usa y que a través de usted pueden surgir gente muy especial para Colombia. Porque Dios le va a dar esas personas que usted con amor les va a enseñar, que usted los va a ayudar, que usted los va a orientar y ellos van a llegar a desarrollar todo el potencial. Pero usted también va a desarrollar su potencial, no se va a quedar estancado. Por eso dice que debiendo ser ya maestros, pero no lo lograron, pero usted sí lo va a lograr. ¿Cuántos creen que lo va a lograr? Entonces esto se llama la multiplicación del discipulado. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Cristo. Primero, que creemos en Él, que todos los días estamos conociéndolo más y estamos creciendo en la relación con Él, en obediencia, que cada día aprendemos más de Él. Pero llegamos a un punto en el cual nos convertimos en padres espirituales. Nos convertimos, como dice Hebreos, en maestros, lo dice el libro de Hebreos, en el buen sentido de la palabra, nos convertimos en multiplicadores del discipulado. Y ahí es donde se cumple lo que hemos estado mirando en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, que ustedes ya lo han escuchado y lo vamos a volver a leer. Dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué es lo que observamos? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que como él recibió enseñanza, como él recibió discipulado. Entonces, ¿qué es discipulado? Enseñanza. ¿Sí? Enseñanza, ¿cómo el Señor enseñó? Jesús, ¿cómo enseñó? Él enseñó con la palabra, pero enseñó también con el ejemplo. ¿Sí me hago entender? Los discípulos podían ver que el Señor Jesucristo oraba y ellos aprendieron a orar. Ellos podían ver cómo el Señor hacía los milagros y aprendieron de Él también. Cómo el Señor predicaba y ellos aprendieron del Señor, porque el Señor Jesucristo enseñaba con la palabra y con el ejemplo. ¿Me hago entender? Entonces Pablo le dice a Timoteo, lo que usted ha oído de mí ante muchos testigos, o sea, esa enseñanza que yo le he dado, ese ejemplo que yo le he dado, ese discipulado que yo le he dado, ahora usted hágalo con otros. Por eso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No sé si captamos entonces la idea. Pablo empezó ese discipulado, él lo recibió de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo fue un discípulo de Cristo, pero Pablo formó ¿a quién? A Timoteo. Timoteo debía formar a hombres fieles e idóneos, y estos hombres fieles e idóneos debían preparar también a otros. Entonces está Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. 4 generaciones de discipulado. ¿Me hago entender? Por eso el evangelio llegó a nosotros, porque los que lo recibieron no se lo quedaron para ellos, sino que nos lo compartieron. Mi esposa fue formada en su iglesia, tuvo una excelente maestra de escuela dominical
y ella llegó a ser mi esposa, una pastora. Pero Marta también formó, por ejemplo, a la hermana Lisset y a otras personas que han llegado a ser muy firmes en las cosas de Dios. Entonces vemos que se cumple la palabra, se va multiplicando en nuevos discípulos. Dígale al Señor que le dé la oportunidad de que usted forme nuevos discípulos, que a su vez ellos formarán a otros discípulos y que a su vez ellos formarán a otros discípulos. ¿Qué les parece esto? ¿Sí les parece bien? Entonces digámosle al Señor, ayúdanos a ser discípulos multiplicadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros amamos a Dios, que crecemos siempre en Dios, que anhelamos de Dios, pero que esto lo transmitimos a otras personas, pero que ellas también lo multiplican en otras personas y ellos en otras personas, y la obra sigue adelante. Entonces les testifico, hace 2 semanas estuvimos en Venezuela, fue algo muy hermoso, fuimos a la capital. Por la gracia de Dios, no habíamos podido ir en 3 años. ¿Por qué motivo? Por cuestión del COVID, por cuestiones políticas de los países, por también dificultades de entrar allí, mucha inseguridad, muchas situaciones. Bueno, oramos, sentimos que era el tiempo de Dios y fuimos, gloria a Dios. Pero quedé gratamente impresionado que la iglesia en Caracas, que la fundamos hace 17 años atrás, cuando por la gracia de Dios el Señor me llevó allí y estuve visitando a un hermano que se había ido a un lugar de Venezuela, en la parte oriental, en los estados orientales de Venezuela, y viniendo para acá nuevamente, retornando, Dios me colocó 2 personas que evangelicé. Evangelicé 2 personas allá, por eso hay que evangelizar. Diga conmigo, hay que evangelizar. Estas 2 personas, yo les dije, ¿dónde viven ustedes? Me dijeron, vivimos en Caracas, estábamos en la parte oriental. ¿Será que ustedes me pueden dar la dirección de donde ustedes viven para ir a visitarlos? Me dieron la dirección y me dieron correctamente la dirección. En Petare, los que conocen Caracas, ¿quién conoce Caracas aquí? Algunos, ¿cierto? Ahí, los venezolanos. En Petare, en la parte alta, a la hermana no me deja mentir, Maca, Petare, unas montañas inaccesibles. Pero yo llevaba un carro y allá subí y llegué a esa casa. Y doy la gloria a Dios porque en esa casa de esa familia donde llegué, se empezó la iglesia Centro de Fe y Esperanza de Caracas, Venezuela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, luego, esa vez no fui con mi esposa, fuimos con un pastor, Manuel Gamboa, que ya murió. Después fuimos con mi esposa y se empezó allí la obra. Pero después fuimos con unos discípulos de nosotros, el hermano Germán Guzmán y Mariela Torres. ¿Cuántos los conocieron? ¿Cierto? Algunos de los más veteranos ya los conocieron. Entonces ellos trabajaban aquí, trabajaban sus hojaldres, eran muy especiales y les dijimos, llegó la hora de irse a la obra misionera. Y entonces el hermano Germán, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? Y dije, pues Dios va a sustentar. Y sí, Dios los sustentó por todos esos años que estoy, casi 20 años allá. Y entonces ellos fuimos con mi esposa y ellos en una camioneta que teníamos de la iglesia y empezamos a evangelizar en el metro de Caracas. Y empezamos a llevar el evangelio y la iglesia se empezó a fortalecer. Luego nos tuvimos que devolver y allá quedaron los hermanos Guzmán. Trabajaron por 17 años la iglesia. Llegó un momento en que el hermano Germán le dio una enfermedad y murió. Tuvo que venirse. Al traerlo para acá, duró 1 mes aquí y murió, que estuvo en la casa de los hermanos Fajardo. También son columnas aquí de la iglesia hace muchos años. El hermano Germán murió. ¿Pero qué sucedió? Aunque él murió y la hermana, la misionera, no pudo volver a Venezuela, sino ahora, luego de 3 años, la iglesia no se acabó, porque habían discípulos que enseñaron la palabra de Dios, que llevaron adelante la palabra de Dios. Y hoy la iglesia está mucho mejor que antes. Bautizamos 14 hermanos, 20 personas recibieron a Cristo, tienen propiedad, tienen construcción, la iglesia está más vigorosa que antes, no está para acabarse, sino está para seguir adelante por el discipulado de nuevos ministros. ¿Cuántos me están escuchando?
Es decir, que no se depende de uno. Uno da la palabra, enseña, forma, pero lanza a las personas. Y las personas vuelan y las personas pueden hacerlo porque han sido formadas y ellos forman a otros. Y la obra no se detiene porque la iglesia no depende de un pastor, de una pastora, de un hombre, sino que la obra depende de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero alábelo con ánimo y con gozo. ¡Gloria a Dios! Perdone que me ponga efusivo. Es que no puedo quedarme así tranquilo. Parece que le da risa, pero no puedo quedarme callado. Aquí, en este auditorio, hay pastores. Amén. Pero con ánimo, diga amén. Aquí hay evangelistas, aquí hay gente con ministerios a las naciones. Deje que el Espíritu Santo lo forme y vaya a lo que Dios tiene para usted. Porque hoy es el tiempo de hacer la obra del Señor. Y entonces, así como ellos pudieron, porque el Señor los envió, bueno, usó la iglesia y los apoyamos, pero lo lograron. También ese potencial que hay en usted tiene que desarrollarse. ¿Sí me hago entender? Porque muchos se quedan años enteros en las iglesias y nunca avanzan, teniendo Dios preciosos llamamientos, preciosos ministerios. Y sencillamente quedan como esas piedras que se llenan de musgo, se llenan de lama y ahí quedan por séculos seculorum. Están ahí, pero si esa piedra se convierte en una piedra viva y se dispone, Dios lo va a usar poderosamente en la obra de Dios. Entonces dígale al Señor: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cierto? Porque el Señor tiene para usted un llamado grande, tiene un potencial grande, y que hoy Dios confirme esos llamados, esos ministerios, y los que Dios ha llamado digan: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Cierto que sí? Y no solo se fundó una iglesia en Venezuela, se fundaron 10 iglesias. Algunas no han podido seguir, pero la mayoría siguen allí. Las iglesias siguen, se compraron propiedades, se establecieron pastores, y las iglesias siguen predicando la palabra de Dios, porque ese es el llamado: llevar el evangelio a toda criatura. Por eso cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, esto se reinvierte en la obra misionera, en nuevas iglesias, en nuevos campos de predicación. En este momento Dios está colocando en mi corazón que cada iglesia de esta zona que hay aquí en Bogotá y Cundinamarca, que son más o menos 40, un poco más, de grupos que hay en Bogotá y Cundinamarca, que cada una de estas iglesias tenga una iglesia hija. Y no sean 40, sino que sean 80. Pero digan algo con ánimo, con gozo. ¿Y dónde están los pastores de esas iglesias? Están sentados en las sillas. Muchos de ellos son ustedes. No, pero con ese ánimo, sino diga amén, gloria a Dios. Y que usted le diga: Señor, tú me estás llamando a algo mejor. Tú me estás proyectando como el águila proyecta a sus hijos para que vuelen. Pero que usted diga: Señor, hazme un verdadero discípulo, para que usted sea un multiplicador del discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega a un ministerio, ya uno ha ido avanzando, ya no solo multiplica personas, sino multiplica iglesias. Qué hermoso es esto. Y llega a naciones. Y usted puede también desarrollar un ministerio que se amplíe, que se amplíe, que se amplíe. Gloria a Dios, que tengamos una visión amplia, porque el potencial es ilimitado. ¿Cuántos toman esto en el nombre de Jesús? Pero ¿cómo empezamos? Con 2, con 3, con 4 personas. Y empezamos a dedicarle nuestra vida, ejemplo, enseñanza, y ellos llegan a ser personas que multiplican el discipulado. Por eso dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que ninguno de nosotros nos quedemos conformes sencillamente viniendo los domingos a escuchar una predicación, sino que le digamos: y hoy tomemos la decisión, que hagamos una lista. Como decíamos ahorita, el Señor Jesucristo dedicó una noche de oración pidiéndole al Padre que le diera a sus discípulos. ¿Se recuerda eso? El Señor oró por sus discípulos y le pidió al Padre que le diera a los discípulos. Y a la próxima mañana, después de una vigilia de toda la noche, una velada de oración, escogió a los que el Padre le había dado.
Que de la misma manera hoy, aquí, en este momento, empecemos a orar y le digamos: Señor, danos esos discípulos que tú me vas a dar, esas mujeres, hombres, niños, familias que voy a discipular y que ellos van a discipular a otros. Pidámosle a Dios esos discípulos, escribámoslos en una hoja, oremos por ellos y que el Señor se glorifique en esas personas. Ya les he dicho, tengo una lista de niños, de adolescentes, de pastores, de líderes, porque siempre debemos estar pensando en nuevas generaciones. Y el ejemplo de la iglesia allá en Venezuela, que aunque nosotros no podamos estar físicamente, ni podamos aún comunicarnos muy cercanamente por las distancias y por los problemas de comunicación del internet y todo esto, pero son gente que recibió principios, recibió formación y seguirán adelante hasta el fin. ¡Qué bueno! Y que también los hermanos que han venido de Venezuela, que se puedan formar y luego vuelvan a su tierra para establecer iglesias. Bueno, ahí sí no dijeron amén, pero cierto, que digan: aquí aprendimos, vamos allá y a establecer congregaciones en esos lugares, porque el Señor dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Mire que Dios hace cosas muy raras. Estaba hablando con un pastor, yo les conté esto hace unas semanas, y el pastor le levantaron un caso fraudulento y lo mandaron a la cárcel. 7 años de cárcel. ¿Qué pensaría usted? Y he escuchado varios casos de pastores que sin una justificación, o sea, sin ser culpables, resultaron en la cárcel. ¿Y cuál es la conclusión que tenemos de eso? El pastor que lo enviaron allí es de la Misión Panamericana de Antioquia. Le brindaron el apoyo, se dieron cuenta que era inocente, no le negaron el apoyo, pero él estableció una iglesia en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Pero póngale ánimo. Estableció una iglesia en la cárcel. Y él me dice con su acento paisa: mira que me pasó, hombre, que no sé qué. Y vea, tremendo. Y he escuchado varios. Dios los ha puesto en lugares. Cuando usted va a un hospital, ¿por qué cree que fue a ese hospital? Para que diga: ay, me duele, ay, me duele. No, para que gane almas allá. Porque a veces Dios permite cosas que son como difíciles y nos pone en contextos difíciles. Algunos dicen: pero ¿por qué Dios me puso en este barrio tan horrible? Solo hay ladrones, asaltan, esto es terrible, nadie puede entrar casi aquí. Pues Dios lo puso para que gane almas, forme discípulos y se lleve la palabra de Dios, y que esos zampones lleguen a ser ministros de la palabra del Señor. No lo puso para que usted llore y sufra y se sienta la víctima, sino para que usted, como embajador del Señor Jesucristo, gane esas almas y los lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces Dios obra de una manera maravillosa. ¿Dónde te ha puesto Dios? Quizá en un lugar difícil, pero algunos Dios los ha puesto en lugares de mucha importancia. Entonces, si Dios te puso en un lugar de importancia, como puso a Daniel para ser un funcionario de gobierno en altas esferas, no era para que Daniel dijera: es que yo soy el duro aquí, nadie más podía estar aquí. No, Daniel fue un profeta para 4 reyes. Si Dios te ha puesto en un lugar muy importante, te ha puesto en una empresa, en un lugar de gobierno muy importante, no es porque tú eres muy importante. Te ha puesto ahí para que tú seas luz, para que tú disipules a esas personas, y muchos de los que están a tu alrededor sirvan al Señor Jesucristo, sean discípulos que multiplican el discipulado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Porque vivimos con propósito. Vivimos con propósito. No es por casualidad que se dan las cosas. Sean circunstancias difíciles, son circunstancias muy agradables. Representamos al reino de los cielos. Estamos puestos para la defensa del evangelio. Estamos puestos para ser discípulos donde quiera que estemos. Somos hijos de Dios. Somos embajadores. Somos reyes. Somos sacerdotes. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no es cualquier cosa. Usted representa a Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Que usted se pueda empoderar y le diga: Señor, úsame para tu gloria. Amén. Bueno, continuamos aquí con estas enseñanzas, las notas que tengo aquí de las enseñanzas bíblicas. Entonces, características de un verdadero discípulo del Señor. Y vamos a mirarlas en estos minutos que nos quedan, y vamos a observar
las características, pero vamos, antes de ver estas características, recordar que encontrar discipuladores fieles no es fácil. ¿Cierto? El Señor le dijo: Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero esos hombres fieles no son fáciles de encontrar. Usted sabe que la gran crisis en las empresas es encontrar gente que no se robe las cosas, que cumpla los horarios, que cumpla las normas, y las empresas sufren tanto porque no consiguen gente fiel. ¿Sí pasa o no pasa? Pero eso pasa también en el ministerio, no se encuentra gente fiel que quiere de verdad entregarse a la obra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice el libro de los Proverbios 26, ¿cierto que sí? Y también dice el Señor en el libro de Lucas 18:8, cuando el Señor venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Porque esa fe está hablando de fidelidad. Es difícil encontrar gente de integridad, gente fiel en lo que hace. Es difícil encontrar verdaderos discípulos. Ahora recordemos también que ser un fiel discípulo equivale a fructificación. Y esto lo dijimos la semana anterior. ¿Qué quiere decir fructificación? Recuerde que en la parábola de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo, dice que Dios o el dueño le dio a alguien 4 talentos. ¿Y él produjo cuántos? Uno le dio 2 y produjo 4, a uno le dio 5 y produjo 10. ¿Sí es así? Y que a alguien le dio 1 y lo enterró. Y dijo: Señor, es que usted es muy bravo y usted exige. Y no, eso fue terrible y me dio un miedo y yo guardé el talento. ¿Y el Señor qué le dijo? Lo aplaudió y le dijo: bien, usted es muy astuto, al menos libro. Le dijo: no, usted debía haber desarrollado ese talento para que cuando yo llegara, aunque sea, tuviera los intereses. O sea que también le dijo: siervo malo y negligente. Es decir, que ser fiel requiere desarrollar lo que Dios nos ha dado. Mire, cuánto potencial usted tiene y no lo ha querido desarrollar. Cuántos dones, habilidades, y sencillamente se niega. ¿Dónde estaría ahora usted si hubiese respondido al llamado de Dios que le hizo hace años? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría usted proyectado sirviendo a Dios? Dice que el que tuvo 2 multiplicó, el que tuvo 5 multiplicó, y el Señor les dijo a cada uno que multiplicó: bien siervo. ¿Cómo es? Buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que Dios les dé mucho más? ¿Cuántos quieren que Dios les abra puertas más grandes? Seamos fieles con lo que el Señor nos ha dado. Hagamos la lista: 2, 1, 3, 4. Los que Dios le dé. Yo no estoy diciendo que tiene que ser como yo le diga, pero sí tenemos que hacer esa lista. Decirle: ayúdame a discipular gente. Y Dios lo va a empezar a bendecir. Dios lo va a empezar a bendecir en todos los aspectos, porque la bendición es integral. Pero hay gozo precisamente cuando hay fructificación, porque fructificar representa fidelidad. ¿Cierto que sí? Eso es muy importante. Pero también que hay gozo. Dice el libro de los Proverbios 25:13. Miremoslo por favor rápidamente. El tiempo ya se fue. Dios mío, oren por mí. Dice la palabra: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Es decir, que la persona fiel trae gozo al que lo envió. Nosotros podemos traer mucho gozo al corazón de Dios siendo fieles discipuladores, fieles discípulos y fieles discipuladores. Pero el llamado de hoy, los que hoy recibimos como miembros de la iglesia: sí, ya soy miembro de la iglesia, ya me bauticé, ya se acabó todo. No, hasta ahora estamos empezando. Hay un panorama grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos recibimos esa palabra? ¿Y cuántos le decimos: ayúdanos, Padre, a cumplir ese propósito? Y los que llevamos muchos años, yo no digo cuántos pero muchos, digámosle: Señor, perdónanos porque no nos hemos proyectado a lo que tú has querido que hagamos en las naciones.
Porque ya cuando pasan años, ya usted no solo piensa en barrios o en departamentos, usted ya empieza a pensar en países, en continentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, que despertemos y que el Señor nos empodere por su Espíritu y podamos hacer discípulos en las naciones para la gloria de Dios. Características de un discípulo fiel. Primero, la primera característica es que tiene hambre de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo es el que tiene hambre de la palabra de Dios. Ahora, al mirar estas características, quizá nosotros vemos que no las tenemos. Entonces no se sienta mal, sino digámosle: Señor, esto falta en mí, coloca esto en mí. ¿Cuántos me están escuchando? Coloca estas características en mí porque no las tengo. ¿Sí? Entonces es importante ser sinceros, porque algunos ni siquiera leen nunca la Biblia. Y cuando van a venir el domingo, dicen: ¿dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia? Y algunos que están aquí no la encontraron, por eso no la trajeron. De pronto quedó debajo del sofá. Vaya y revise, posiblemente esté allí. Bueno, no estoy atacando a nadie, pero dice la palabra de Dios así, segunda de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. Entonces, son las personas, un discípulo fiel es esa persona que tiene hambre por la palabra de Dios. El libro de Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Dice el profeta que él anheló la palabra de Dios, que él quiso la palabra de Dios. La característica de un fiel discípulo es una persona que anhela la palabra de Dios, que quiere la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, como dice el Salmo 63:5: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, esa persona que anhela la palabra de Dios. ¿Quieres ser un fiel discípulo del Señor? Dile que te dé anhelo por la palabra de Dios. Y si no te gusta leer la Biblia, como algunos creo que no les gusta, y no los estoy atacando, dígale: Señor, dame hambre por tu palabra. El Salmo 119:20 dice la palabra de Dios: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Entonces el discípulo fiel es uno que tiene hambre por la palabra de Dios. Si no tienes hambre por la palabra de Dios, como dicen por ahí, pellízcate. ¿Cierto que sí? Pellizca al que está a su lado y dígale: hermano, ojo con eso. Pide al Señor que te dé hambre por la palabra. Y entonces vamos a entrar a ser personas diferentes. Segundo, es una persona que tiene sed por una vida santa, por una vida de integridad. Esto es muy importante. Un verdadero discípulo es una persona que quiere vivir en integridad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la segunda característica, la primera es que tiene hambre por la palabra. La segunda característica es que quiere vivir en integridad. Quiere agradar a Dios, quiere tener una vida íntegra. Y dice: Señor, tú eres santo, yo quiero ser santo. ¿Cuántos queremos la santificación? Pero si en usted no hay eso, dígale: Señor, dame amor por la integridad, por la santidad. Y Dios lo va a colocar en usted, lo que se llama el temor de Dios. ¿Cierto? En tercer lugar, es una persona que anhela que Cristo crezca en su vida. Y dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 30, leamos brevemente allí. Juan el Bautista dice en este versículo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces un verdadero discípulo es el que le dice al Señor: Señor, crece tú en mí. Mire que, escúcheme bien, Juan el Bautista estaba en un ministerio muy sobresaliente, estaba en el pináculo de la popularidad. Estaba en el momento, como algunos dicen, en los 15 minutos de fama
¿Cuántos me están escuchando? Y estaba en un lugar muy alto, era la cúspide de su vida en la tierra, estaba en el lugar más alto. Pero cuando estaba él allí en ese lugar alto, él no se subió y dijo: no es que yo soy el duro, no es que soy un profeta, no es que no hay ninguno como yo, según Dios mismo dijo que como él no había otro. Pero él tomó una actitud diferente. Entre más Dios lo puso en alto, él dijo: es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué les parece eso, hermanos? Entonces él siempre quería que el Señor fuera el preponderante en su vida. Y eso también nosotros tenemos que pedirle al Señor. El verdadero discípulo es aquel que dice: Señor, que tú crezcas y que yo mengüe. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces, qué importante es esto. Digámosle: Señor, que tú crezcas más y más en mí, y que cada día yo mengüe más. ¿Cuánto le pedimos esto al Señor? Que nuestro anhelo sea: Señor, que tú te manifiestes más en mi vida, y que todo eso que yo he sido y lo que soy y lo que pretendo ser mengüe, y que tú crezcas en mí, que tú vivas en mí. Por eso entonces también está relacionado con la oración del Padre Nuestro, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Juan 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, que nosotros menguemos y le digamos: Señor, que no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es una buena característica para un fiel discípulo del Señor Jesús, que quiere someterse cada día a la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios? Que nosotros le digamos día a día: Señor, yo quiero obedecerte, yo me someto a tu voluntad. Por eso Mateo 6:33 dice, estoy corriendo y corriendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, o sea, la voluntad de Dios para mi vida, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la voluntad de Dios, lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que yo proyecte en mi vida, y las demás cosas vendrán por añadidura. Qué importante es esto. Ese es un verdadero discípulo que se dispone para que Cristo sea el que reina, para que Cristo sea el que gobierna, hacer la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad en esta reunión que voy a ir, haz tu voluntad en esta ciudad donde voy a ir, haz tu voluntad en este negocio que voy a desarrollar, haz tu voluntad en este proyecto que tengo, Señor. Haz tu voluntad, hágase tu voluntad, que tú seas exaltado, Señor. Y entonces Dios te bendecirá, Dios te llenará de bendición y de gloria, y serás un fiel discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, por otro lado, ya concluyendo, vamos terminando, está también una persona que anhela una estrecha comunión con Dios. Y eso es muy importante, esa característica del verdadero discípulo. Es uno que anhela una comunión estrecha con Dios. El Salmo 42, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, que David tenía hambre por la presencia de Dios. David anhelaba la presencia de Dios. David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él anhelaba la presencia de Dios, él quería la presencia de Dios, él amaba la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Qué importante es esto, amar la presencia de Dios. En el Salmo 63:1, miremoslo por favor. Salmo 63:1 nos dice la palabra de Dios: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Gracias a Dios. Hoy la pastora Marta no está aquí, está en La Calera predicando la palabra de Dios. Pero bueno, no está, pero quiero dar un testimonio. Yo admiro a mi esposa, entre muchas tantas cosas que la admiro porque es una verdadera sierva de Dios, es que ella adora al Señor a solas, sin que nadie la esté mirando. Yo noto, ella está ya a solas con Dios hasta altas horas de la noche, adorando al Señor en su presencia, glorificándole. Y es un ejemplo para mí, ¿cierto que sí? Veo ese ejemplo y digo: gloria a Dios por ella, que tiene esa
hambre por la presencia, anhela la presencia de Dios. Que aprendamos de esos buenos ejemplos, ¿cierto que sí? Y le digamos, no solo porque por ejemplo nos toca predicar, entonces me toca predicar, entonces oro, busco de Dios, ¿cierto? Me toca las danzas, entonces oro un poquito y ahí estoy. O me toca dirigir la alabanza, entonces ahí un poquito. No, sino que de verdad anhelemos siempre la presencia de Dios. Nos toque estar al frente de gente o no nos toque estar al frente de nadie, sino que estamos frente a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el fiel discípulo es alguien que anhela la presencia de Dios, que busca la presencia de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. En el secreto dice: Señor, te necesito, dame más de ti, dame más de tu presencia, lléname, Señor, de tu presencia. Entonces aquí vemos que necesitamos ir mejorando como discípulos. Estas son características de uno que ha de ser discípulo del Señor para cumplir los propósitos de Dios. Y otro aspecto es una persona que tiene un profundo deseo de ser usado por Dios. Es la otra característica, una persona que quiere ser usada por Dios. Cuando el Señor se revela a Isaías en el capítulo 6 del libro del profeta, y ve la gloria de Dios, y ve la maravilla de la gloria de Dios, y Dios lo santifica, Dios hace un llamado y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Dijo: heme aquí, envía a Juan. No, así no dijo. Dijo: heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor. El verdadero discípulo es una persona que tiene anhelo. Señor, úsame, envíame a mí, envíame a predicar, envíame a llevar tu mensaje, envíame a ayudar al necesitado, envíame a hacer una bendición para la gente. Envíame a mí, Señor. ¿Cuántos tienen anhelo de que Dios los use? Amén. Y que Dios los envíe. Amén. Eso es muy importante. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Como dijo el apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy a tu disposición. Señor, yo quiero servirte, yo quiero llevar tu bendición. Úsame, Señor, quiero ser una bendición para las personas. Es una persona que está dispuesta para que Dios lo use. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios le ha dado tantos talentos? ¿Por qué le ha dado Dios tantas habilidades? ¿Se ha puesto a pensar? Algunos dicen: no, yo no tengo ningún talento. ¿Cómo que no va a tener ningún talento? Si usted se pone a investigar y a mirar su vida, usted se va a dar cuenta de muchos dones y talentos que Dios le ha dado y que ni siquiera los ha descubierto. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, por eso una disciplina del cristiano es orarle al Señor y decirle: Señor, ayúdame a descubrir los dones, los talentos y las habilidades que tú me has dado para yo servirte de acuerdo al llamado que tú me has dado. Hay gente que es muy buena en la parte administrativa, se necesitan buenos administradores. Hay gente muy buena en la oración, se necesitan intercesores. Hay gente muy buena en la enseñanza bíblica, se necesitan maestros. ¿Cierto? Hay gente que tiene mucho fuego para predicar el evangelio, se necesitan evangelistas. Hay gente que canta como un ángel, se necesitan también gente que cante como un ángel. ¿Cierto que sí? Porque imagínense, yo en el grupo de alabanza, Dios mío, sí me hago entender, pero cada uno tiene un don, un ministerio y debe desarrollarlo. ¿Cuántos me están escuchando? Y no diga: no, es que yo no tengo ningún don. Usted tiene muchos talentos. Y hay unos que saben que tienen sobrado talento, pero no digan: no, es que yo soy el duro, ¿no? Es que sin mí, ¿qué haría esta iglesia? Sin mí, ¿qué harían estos hermanos? No, es como si usted fuera el sol de la iglesia, el sol de Jesucristo. Pero todos nosotros apoyamos con lo que Dios nos ha dado. Entonces el verdadero discípulo que anhela: úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor. Y el último aspecto es que él ama a esas personas que quiere ayudar. Y el versículo es que al ver las multitudes, el Señor
tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Digámosle al Señor: coloca estas características en mí, hazme un verdadero discípulo. ¿Cuántos queremos ser verdaderos discípulos? Pero no solo un verdadero discípulo, ayúdame a llegar a un nivel en el cual puedo formar a otros discípulos, y que esos discípulos formen a otros, y que esos formen a otros, y que esos formen a otros, y que se llene la tierra con discípulos del Señor Jesucristo que lo adoran y lo bendicen. Damos la gloria a Dios, vamos a orar. Amén. La adoración, hermanos, van a darle. Padre, te damos las gracias. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Te damos la gloria. Te damos la gloria. Adóralo allí, arriba, arriba, arriba. Oh, sharababa, shekarababa. Shishababa. Cantemos. Sí. En tu presencia para que crezcas tú. Cántale, cántale, como tú todo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Día seré más como tú. Díselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale la gloria a Él, dile: Padre, te adoro. Oh, charababa, que quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Jesús, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Jesús, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Mi corazón quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Jesús, lo tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, que nosotros podamos menguar
para que tú crezcas. Háganos discípulos fieles, Señor. Háganos discípulos fieles suyos, Señor. Que tú te exaltes en nuestras vidas. Que seamos fructíferos, Señor. Que podamos formar nuevas generaciones. Que podamos dejar un legado, Padre. Un legado de gloria en esta nación. Lo rogamos, lo pedimos. Te damos la gloria. Dígale, Señor, ayúdame a dejar un legado. Dígale, Señor, dame discípulos. Dame discípulos, Señor. Dame discípulos. Recuerde los testimonios que hemos visto en Venezuela. Los testimonios que hemos visto de gente que ha sido formada, que han producido muchos otros discípulos. Señor, ayúdame, Señor. Que yo pueda tener un legado de parte tuya. Hazme un fiel discípulo. Gloria a Dios. Padre, por favor.